En este problema tenemos el triángulo ABC, nos dicen que este segmento AM es mediana de ese triángulo, la medida de este ángulo es 105, la medida de este otro es 30 grados y nos piden hallar la medida del ángulo MAC, que le puse X. Entonces comenzamos. Si este segmento es mediana, este punto es punto medio de este segmento. Por lo tanto, este segmento y este otro tienen la misma longitud. Le puse una longitud de A y A. Entonces, para resolver este problema, una forma de resolver este problema es usando este triángulo de 30 y 60 de esta manera. Vamos a trazar la altura BH en el triángulo ABC. Bueno, vamos a trazar esta altura a partir del vértice B. Y si esa altura acá tenemos 90 grados. Este punto es H, vamos a llamarle H. Entonces podemos completar la medida de este ángulo que es 60 grados. Por diferencia tenemos acá 45 grados. Y observamos lo siguiente, el triángulo que vemos acá de 30 y 60. Si a 90 se le pone 2A, a 30 se le pone la mitad. Como vemos acá, a 30 se le pone A 90 el doble. Si la hipotenusa es 2A, a 30 se le opone A, la mitad de 2A. Ahí lo tenemos. Luego, podemos aprovechar este triángulo. Si trazamos la mediana en un triángulo rectángulo, sabemos que estos tres segmentos tienen la misma longitud. Y eso voy a hacer por acá. Trazamos la mediana de ese triángulo de esa manera. Entonces la longitud de esta mediana es igual a... Este triángulo es un triángulo isósceles, por lo tanto la medida de este ángulo es 30 grados. Aquí observamos este triángulo que también es isósceles, por lo tanto, si tenemos A como longitud, la longitud de este segmento también es A. Y luego observamos lo siguiente, este triángulo es un triángulo isósceles. Entonces la medida de este ángulo es X. A X se le opone A X se le opone A. Entonces X más X es 30 grados. Por lo tanto X es igual a 15 grados. En este problema nos hablan de un triángulo ABC. Nos dicen que se traza el triángulo ABP de tal manera que la medida de este ángulo es igual a 90 grados. También la longitud de este segmento es 12 y nos piden la longitud de este segmento BC, que le puse X. Y también la medida del ángulo C, la medida de este ángulo es el doble de la medida del ángulo A. Le puse 2 alfa y alfa. La medida del ángulo PAB, la medida de este ángulo es la mitad de la medida del ángulo C. Observamos por esta parte la bisectriz que vemos acá y 90 grados. Si tenemos este tipo de figuras se recomienda hacer lo siguiente. Vamos a trazar o vamos a prolongar este segmento y este otro. Entonces prolongamos esos segmentos por aquí y el otro wow, ya por ahí. Ahí está. Vamos a ponerle un punto E por acá. Ahí lo tenemos. Luego, este triángulo que vemos por acá, el triángulo APE, es un triángulo isósceles porque si completamos por acá vamos a tener 90 grados menos alfa. Y por acá también. Ahí lo tengo. Ahora con esto podemos decir que la longitud de este segmento es igual a la longitud de este otro segmento AE.
Ahora vamos a aprovechar esta propiedad. Si tenemos un triángulo rectángulo y trazamos la mediana, estos tres segmentos tienen la misma longitud. Entonces, en este triángulo rectángulo voy a trazar la mediana. Vamos a suponer que ese punto medio de la hipotenusa es este punto y voy a trazar la mediana. Trazo la mediana y puedo decir que este segmento, vamos a ponerle una marca. Este segmento y este otro tienen la misma longitud. Si tenemos acá una longitud igual a 12, por acá tenemos 6, por acá 6 y por acá 6. Observamos que este triángulo es un triángulo isósceles. Entonces aquí tenemos alfa. Si completamos medidas, alfa más alfa, 2 alfa. Finalmente observamos este triángulo. Es un triángulo isósceles. Entonces, a 2 alfa se le pone 6, a 2 alfa se le pone x. X es igual a 6. 6 unidades. En este problema tenemos el triángulo ABC. Nos dicen que este triángulo es un triángulo equilátero. Entonces los tres lados tienen la misma longitud. Le puse una marca a todos ellos, la misma marca. También nos dicen que sobre esta altura se ubica un punto E. Y también sobre la prolongación del segmento AC se ubica un punto D. De tal manera que EC es igual a CD. EC es igual a CD. O sea, la longitud de estos dos segmentos son iguales. Entonces le puse una marca, la misma marca a esos dos segmentos. También AC es igual a ED. AC igual a EC. Estos segmentos tienen la misma longitud. Entonces le puse la misma marca aquí. Con eso nos piden hallar la medida del ángulo HED. HED. Entonces hay que hallar X. Le puse X. Si tenemos un triángulo equilátero por acá y tenemos la altura, sabemos que el pie de esa altura es punto medio de este segmento, del segmento BC. Entonces, si este segmento es perpendicular a este lado, este segmento, que es la altura, es parte de la mediatriz de este segmento BC. Si es parte de la mediatriz, sabemos que todo punto que pertenece a la mediatriz de un segmento equidista de los extremos de ese segmento. Entonces voy a trazar este segmento BE y sabemos que estos dos segmentos tienen la misma longitud. Vamos a ponerle la misma marca. Y con eso tenemos dos triángulos. Este triángulo que vemos acá, el triángulo EDC y el triángulo EBC. Este triángulo. Esos dos triángulos son congruentes. Por el caso, lado, lado, lado. Lado, lado y lado. Vamos a poner acá el caso. Observamos que este triángulo es un triángulo isósceles. Podemos poner por acá alfa como medida. Entonces acá tenemos alfa. Si estos dos triángulos son congruentes, sabemos que a lados iguales se le oponen ángulos iguales. A esta marca se le opone alfa en este triángulo. A esta marca se le opone alfa. En el otro triángulo debe ocurrir lo mismo. A esta marca se le opone alfa por acá. Y a esta marca, a este lado, se le opone alfa. Alfa por acá. Luego podemos completar la medida de este ángulo rápidamente. Alfa más alfa es 2 alfa. Si tenemos en este triángulo equilátero la altura, sabemos que esta altura es mediana, es bisectriz. Entonces estos dos ángulos tienen la misma medida. Si es 60, cada uno es 30. Mide 30.
Con esto podemos observar lo siguiente. Por acá, alfa más 2 alfa es 60. Entonces alfa es 20. 20 grados. Luego en este triángulo que vemos aquí, 30 más alfa, que es 20, 30 más 20 debe ser igual a x. Entonces x es igual a 50 grados.